A continuación vamos a hablar de qué información contiene un diagrama de fases. Un diagrama de fases contiene información, en este caso el diagrama de fases del acero, contiene información de la temperatura y el tanto por ciento en carbono a la que existe cada fase cristalina del acero. Eso está representado por las distintas regiones. Es decir, por ejemplo, en esta región, toda esta región de aquí, solo existe la fase cristalina austenita, gamma. En esta región pequeñita de aquí, que sabemos que su límite es hasta el 0,02% en carbono, existe la fase cristalina alfa. En esta región intermedia de aquí coexisten, es una región bifásica del diagrama de fases donde coexisten granos con estructura cristalina alfa y granos con estructura cristalina gamma, es decir, granos con estructura cristalina cúbica centrada en el cuerpo y granos cristalinos con la estructura química cristalográfica cúbica centrada en las caras. Lo mismo pasa en esta región de aquí, ya vimos cómo en toda esta región estamos en fase líquida, pero sin embargo en esta región alargada de aquí, que se representa con las letras gamma más líquido, lo que existe, coexisten en el acero, parte del acero está en estado líquido, pero ya se están empezando a generar los primeros granos cristalinos, en este caso con estructura cúbica centrada en las caras, formando austenita. En esta región de aquí tenemos una coexistencia de dos fases cristalinas que ya conocemos, austenita y cementita, mientras que en esta región, a partir de 727 o 723 grados centígrados hacia abajo, la fase que se forma es alfa más cementita, es decir, ferrita alfa más cementita. Esa ferrita alfa más cementita posee un nombre especial, esa combinación de esas dos fases juntas, combinamos ferrita más cementita, a esa combinación de esas dos fases se denomina perlita. Y ahora vamos a ver cuál es la microestructura, la apariencia que tiene cuando se ve bajo un microscopio cada una de las fases cristalinas. Además, el diagrama de fases contiene cuáles son las transformaciones que se están produciendo según estamos enfriando, es decir, yendo a una composición fija de carbono yendo hacia abajo en el diagrama de fases, o por el contrario, cuando estamos calentando a una composición, en este caso de 1,5% en carbono, el material sufre microestructuralmente unas transformaciones según va atravesando estas líneas negras según vamos calentando el acero. Pues esa información también está contenida, si sabemos leer el diagrama de fases, está contenida en el diagrama de fases. Además, podemos determinar a una temperatura y un tanto por ciento determinado qué tanto por ciento en carbono contiene cada una de las fases presentes. Si sabemos interpretar bien un diagrama de fases, si nos encontramos en un punto determinado del diagrama, sabríamos decir qué tanto por ciento en carbono en esta región, en este punto concreto, tiene la ferrita y qué tanto por ciento en carbono tiene la austenita. Y, por último, podemos determinar también el tanto por ciento de cada fase cristalina que está presente en un acero a una determinada temperatura y composición en carbono, utilizando lo que se denomina la regla de la palanca. Nosotros en este video tutorial solo nos ocuparemos de explicar las fases que existen a cada temperatura y tanto por ciento en carbono en este acero, cómo es esa microestructura, cómo se interpreta esa microestructura y cuáles son las transformaciones que se producen en función de los tipos de enfriamiento que se pueden producir en el acero. Una vez que hemos visto las distintas microestructuras, fases que se pueden formar en un acero en función de la temperatura y el tanto por ciento en carbono que tienen, vamos a ver cómo se verían dichas microestructuras bajo un microscopio, cuando las analizamos con un microscopio óptico. Antes de verlas, hay que decir que para la
caracterización microestructural, en un microscopio óptico hay que realizar una serie de pasos previos en el material para poder ver la microestructura que posee. El primero de ellos vamos a representar una barra de acero. El primero de ellos sería realizar un corte en el material para extraer una pieza. Dicha pieza posteriormente se embute en resina para su mejor manejo y posteriormente a esta muestra embutida en resina se realiza lo que se denomina la preparación metalográfica, que consiste en 3 etapas. Una primera etapa de desbaste superficial, se realiza con papeles de carburo de silicio de distinta granulometría, desde mayor granulometría se va pasando por distintos papeles hasta menor granulometría, todo para dar una rugosidad superficial determinada a la superficie de la muestra que queremos ver. Se pasa por una etapa posterior de pulido, donde se da un acabado especular. Prácticamente la superficie de la muestra tiene rugosidad muy pequeña y se ve como un espejo. Ese pulido se puede hacer con pasta de diamante o se puede hacer con distintas suspensiones acuosas de alúmina. Y por último, para observar la microestructura de la muestra, del acero, bajo el microscopio, se realiza el ataque metalográfico. Cada material tiene un medio de ataque característico. Algunos tienen varios en función de las fases que se desean analizar. Se ataca con un reactivo o con otro. En concreto, para el acero, el reactivo típico con el cual se revela la microestructura del material se denomina nital. El nital es una disolución alcohólica de ácido nítrico en una proporción de 1 a 5 mililitros en un alcohol que puede ser etanol y en algunos casos es metanol, al cual se añade en una proporción de 100 mililitros. Este medio de ataque, la pieza, una vez preparada superficialmente, se va a introducir en ese medio de ataque y ese medio de ataque lo que va a hacer es disolver preferentemente la fase rica en carbono. La fase más rica en carbono de un acero es la cementita. Cementita que, como hemos visto, puede llegar a tener hasta un 6,67% en carbono. Tiene esa cantidad en concreto de carbono, 6,67% en carbono. Por lo tanto, es la fase que se disuelve y eso nos permite la caracterización microestructural del acero y de ver cuáles son las fases cristalinas presentes en el material que nosotros estamos analizando.